Ivonne Vélez, precisamente del Centro Médico Punta Cana, para abordar otros de los temas que son de gran interés. Doctora, buenos días, bienvenida a la Revuelta de la Mañana. Buenos días, Fernando Pláceres, ¿verdad? A sus Es un órdenes. gusto saludarte. Sí. Muchísimas gracias por invitarme en este espacio. Bien, doctora, nosotros le dejamos el espacio para que usted nos toque esos temas que son de mayor interés Sí, en este Fernando, momento. Sí. ante todo, déjame aclararte que yo soy licenciada en psicología, ¿ok? Especializada en intervención en crisis y trauma. Excelente. Yo me río porque siempre mi esposo es médico y mi suegra hace muchos años me dijo, cuando me casé con mi marido, me dijo, prepárate que te van a decir doctora. El esposo del doctor es doctor. Qué bien, doctora. En todo el tema que tiene que ver con el efecto del COVID, el impacto, ahí acabamos de recibir una noticia terrible. Una joven banileja, hija del director de ese gran centro cultural Pereyó en Baní, que según las informaciones que está allá en la prensa, la jovencita cayó en depresión como consecuencia del COVID y ha perdido la vida, aparentemente un suicidio. Entonces, toda esa parte de la asistencia emocional, de la asistencia psicológica, del trauma que puede ir generando, es muy importante tocarlo también. Sí, claro que sí. Ante todo, antes de empezar, yo quisiera primero, igual que como estuvo mencionando el doctor Canela, expresar todo mi respeto públicamente y admiración para todos quienes están en primera línea de atención médica, que están salvando las vidas de pacientes infectados, incluso poniendo la vida propia en riesgo, porque la verdad que somos todos testigos de que los médicos, enfermeras, equipos de salud, el equipo de 911, equipo humano en las clínicas y hospitales, todos involucrados en lo que es la atención de primera línea, son realmente los medios más valiosos que nosotros tenemos en nuestro sistema de salud para afrontar esta crisis. La verdad, sin ellos no hay tecnología, no hay fármaco que se pueda ofrecer. Así que realmente evidenciamos cómo la supervivencia de la humanidad pone también a la familia en primer lugar, porque es que la pandemia nos ha dejado claro lo importante que es la vida y la familia. En cuanto a tu pregunta, sí, dime. No, eso mismo, doctora, para que me describa qué tipo de crisis es COVID desde el punto de vista de su especialidad, en esa misma línea. Claro que sí, Fernando. Mira, se considera COVID-19 como enfermedad en género femenino. Por eso decimos la COVID-19. Y cuando hablamos del virus SARS-CoV-2 masculino, hablamos del virus o coronavirus. La COVID es un tipo de crisis masiva que tiene una fase de impacto puntual, ¿ok? Y luego ocurre una fase de impacto crónica. Quiero que entiendan por crónica todo aquello que en medicina es un problema crónico, cualquier enfermedad que dura más de 3 meses. En psicología, en intervención en crisis, todo dura más de 3 meses. ¿Okay? La pandemia COVID como experiencia crítica, como evento crítico, se refiere a que sigue teniendo un impacto puntual y después tiene un periodo que se prolonga a lo largo del tiempo, que todavía no sabemos a ciencia cierta de hasta cuándo vamos a tener el virus activo o cuándo va a poder surgir descubrir una vacuna eficaz. Las señales que recoge nuestro sistema nervioso autónomo por medio de la neurocepción son señales de peligro. Nosotros tenemos lo que es la neurocepción que continuamente está recogiendo señales en el ambiente y esto sucede bajo el radar de la conciencia. Entonces son señales de peligro. No es normal que salgamos a la calle y todos tenemos una mascarilla, guantes, que andemos todo a distancia física. Eso no es normal. Entonces, el sistema autónomo recoge todo eso como señales de peligro. Entonces, estamos viviendo, ya vamos 3 meses, ¿verdad? 3 meses y pico, son momentos impredecibles, desconocidos.
las personas están presentando muchas dificultades para aferrarse a las acostumbradas vías de regulación y corregulación. Actualmente se está viviendo un nivel de estrés entre moderado y alto, y seguirá nosotros vamos a seguir viviendo así durante mucho tiempo más. Entonces, como experiencia crítica de alto estrés, los pacientes que han sido afectados por la COVID han tenido que enfrentarse a una enfermedad primero, ¿verdad? Después han tenido que enfrentar el confinamiento, siguiendo por vivir un cambio socioeconómico importante, muy importante y puntual que ha afectado a todos, y luego sufrir el miedo de una recaída. Entonces, frente a esta situación, la salida de este impacto puntual depende, por ejemplo, de la población que se vio afectada, y va a ser hacia una situación de estrés moderada y en otros casos de alto estrés, probablemente hacia otra situación crítica. Lo que más importa aquí no es cómo golpea a la persona, sino cómo la persona sale de esa situación crítica. Y es que de cruzar del impacto puntual, la persona pasa a vivir una nueva normalidad, donde va a tener que aprender a convivir con un estresor, que será por un tiempo más largo. Algunas personas pasarán a vivir con amenazas grandes y otras con amenazas simples. Bueno, esa es la manera como afecta la pandemia con todo este doble impacto emocional que yo pienso, licenciada, que todavía es de los aspectos de la pandemia que menos se está trabajando en el país. Yo sé que hay una lista de psicólogos clínicos que están dando soporte y por la vía de la telemedicina, o sea, por teleorientación, digamos, pero todavía yo siento que por ejemplo, en el caso de Bávaro Verón Punta Cana, nosotros tenemos una lista de donde quiera que hay pacientes y digamos que se está poniendo atención a todo el tema médico propiamente, farmacológico, la parte también, bueno, de alimentación, cómo se le lleva, pero en lo que tiene que ver con el apoyo, todo lo que tiene que ver con la parte del apoyo emocional, psicoemocional, yo creo que ahí hay una materia pendiente. En el caso de cómo la persona puede, ya desde el punto de vista del paciente, cómo el paciente puede afrontar mejor esta situación con todos estos miedos, este confinamiento, esta tendencia a la depresión. ¿Qué puede hacer el paciente, licenciada Ivonne Vélez, para afrontar de la mejor manera esta situación de crisis crónica que tenemos en el país? Ok, primero también mencionarte que yo tuve la oportunidad de participar en diferentes equipos que estábamos brindando apoyo emocional a diferentes poblaciones aquí en el país. Tuve la oportunidad de participar como voluntaria en el Ministerio de Salud Pública, Centro de Operaciones de Emergencias, Poliplas, la compañía que tuvo la expresión en el 2018, también con el grupo de la Universidad Iberoamericana, UNIVE, Banreservas, Centro Médico Punta Cana, Clínica Canela. Y para mí tuve realmente mentores muy importantes que me gustaría mencionar: a la licenciada Vanessa Espaillat, Gira Vargas, y un grupo más de profesionales que nos guiaron en el proceso. Con eso te quiero decir que es buena. Hay una manada de gente buena que sí se preocupa por la población y por la salud mental de todos. La pandemia en sí afecta de manera muy dura la salud mental, ¿ok? Porque es que es una enfermedad de alto riesgo. Especialmente ya conocemos que muy vulnerables son las personas mayores de 65 años, que afecta a las personas con un sistema inmunológico comprometido, que ya vienen con otra enfermedad comórbida crónica. Y también afecta a personas con condiciones psiquiátricas previas. Hay un sufrimiento y un empeoramiento de su sintomatología que los lleva a poder desarrollar trastornos obsesivo-compulsivos. Pacientes con COVID pueden presentar síntomas de síndrome de estrés postraumático,
El personal de salud muy vulnerable a desarrollar altos niveles de ansiedad y depresión, burnout. Entonces, la población en general en sus diferentes posiciones son muy afectadas. ¿Okay? Y claro, mencionar, por ejemplo, la familia del personal de asistencia médica y la familia de los pacientes con COVID son muy afectados. Entonces, esta situación de alto estrés que se activa en nuestro sistema, activa lo que es un sistema de alarma interno, ¿ok? Que hace que nosotros nos perdamos una mente que se mantiene hipervigilante, que se mantiene planificando, anticipando, siempre sesgada por lo negativo. Por eso es la pandemia, es una situación generadora de mucha ansiedad. El tipo de cambio que produce la COVID es el punto de que puede incluso hasta cambiarte la personalidad y como modelo de cambio rápido, porque puede hasta en 24 horas producir esto, dependiendo de la complejidad de tu experiencia. Cambia tu sistema de valores, actitudes y por tanto hasta llega a cambiarte hasta tu conducta. Una situación de crisis fuerte se puede hasta cambiar la personalidad de la noche a la mañana. Entonces, en el campo de intervención de crisis, el modelo de trauma tipo 2 es el que mejor define el modelo de la COVID, porque implica una exposición, como ya habíamos dicho, larga a un estresor muy alto, o bien a una cadena sucesiva de acontecimientos. Puede producir en el paciente el síndrome de estrés postraumático complejo, el cual implica problemas de disociación, ¿ok? Ver la disociación como la mente intenta de mantener lo más lejos posible el evento que te ha ocurrido. Entonces, esto significa que en términos de salud mental, la persona puede verse afectada por cualquier problema de salud mental. Trastorno de la personalidad, trastornos obsesivos compulsivos. Mayormente estamos viendo mucha depresión, estrés postraumático complejo, trastorno disociativo de la personalidad. Tenemos pacientes que nos llaman, piden ayuda para los síntomas, altos niveles de ansiedad que están sufriendo, ataque de pánico, empeoramiento de la calidad del sueño. Bueno, entonces, sí, adelante, doctora, adelante. Tú me preguntaste qué necesita, ¿verdad?, la persona frente a esta situación de COVID, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos pensar, básicamente, es encontrar un refugio interno de calma en medio de toda esta tormenta, ¿ok? No se pueden, tengo un profesor, doctor José Navarro, Góngora de España, que una vez nos dijo en una clase, no se pueden retirar las olas del mar, pero sí puedes aprender a surfearlas. Entonces, se trata de eso. Podemos pensar en el sistema nervioso como una base sobre la que se construye la experiencia de vida, ¿ok? Pensemos en eso, en el sistema nervioso como un recurso, pero es un recurso muy especial, uno neurobiológico, que sirve de plataforma neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una base sobre la cual todas las experiencias de vida se van asentando. ¿Okay? Y cuando tú no trabajas las primeras que te sucedieron, por ejemplo en la infancia, todo eso se va acumulando y acumulando, y frente a una situación de crisis, entonces cuando la persona tiene el sistema nervioso comprometido a raíz de experiencias traumatizantes pasadas, entonces es una persona más vulnerable a afrontar situaciones difíciles. Cuando estamos apoyados, por ejemplo, cuando tenemos relaciones positivas, estamos apoyados por relaciones buenas, que facilitan la corregulación, nos volvemos resilientes. Podemos ser resilientes y salir de esta situación. En cuanto a relaciones impositivas, las contrarias, que son conflictivas, entonces nos tenemos que convertir en maestros de la supervivencia. Somos supervivientes. En cada una de nuestras relaciones, el ser humano va aprendiendo sobre el mundo, ¿ok? Vamos sintonizando hábitos de conexión o hábitos de protección. O nos acercamos a otro o nos alejamos y nos aislamos. Entonces, la esperanza se encuentra en saber que esto es importante, la esperanza de que mientras las experiencias tempranas te dan forma al sistema nervioso, las experiencias que vas teniendo en curso pueden remodelarlo. Así como el cerebro también está cambiando continuamente respuestas a las experiencias y el medio ambiente, nuestro sistema nervioso autónomo también está comprometido y puede ser influenciado.
Estamos necesitando estructura. Es una de las cosas que la pandemia, la COVID, nos ha retado de manera muy puntual. Hay 3 elementos que necesitamos para alcanzar una mejor salud mental, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de contexto. Y en esto yo quisiera hacer mucho énfasis porque para mí fue un grato honor y me siento muy bien de haberlo hecho, de haber participado durante la pandemia, trabajar con los médicos de emergencias. Entonces, yo quiero hablar de contexto, es hablar de información. Necesitamos estar bien informados, pero cuidarnos, claro, de que la cantidad de información la podemos manejar para no sobreinformarnos y que no vaya a desbordar. Entonces, importante es valorar los medios por donde recogemos la información acerca de la pandemia. Personalmente, como te dije, tuve la maravillosa experiencia durante la pandemia de trabajar de cerca como psicóloga en intervención en crisis con los médicos de emergencias del Grupo Rescue y de Clínica Canela, también con el Centro Médico Punta Cana. Tuve la gran experiencia de trabajar, entendí que los médicos de emergencia en estos hospitales manejaron niveles de ansiedad menor que lo que los estudios científicos evidenciaban. No porque no les llegaban pacientes, todo lo contrario, ¿ok? Todo lo contrario, mantuvieron sus puertas abiertas, recibiendo a todos los pacientes de la COVID-19. Y es que me di cuenta, y es que contaban, porque lo escuchaba a los médicos hablar y comentarlo, contaban con un team encabezados por el doctor José Natalio Redondo y el doctor Juan Manuel Canela Oleaga, apoyados estos 2 líderes en un equipo de especialistas, quienes trabajaron 24/7 en una constante revisión y actualización del protocolo médico basado en evidencia clínica. ¿Esto qué hizo? Les permitió a los médicos de emergencia apoyarse en un contexto seguro. Recuerden eso, sin una información y sin contexto, el sistema nervioso responde con una respuesta de estado autónomo. ¿Cuál es la respuesta de estado autónomo? Bueno, entra el simpático o entra el dorso vagal, te jala y responde con esos estados. Ese niño entonces alimenta el cerebro y el cerebro hace... Deme un segundito ahí, doctora, porque hay 3 cosas que creo que son importantes y ya me están preguntando. Ajá, dígame. Familiares con pacientes con COVID en la casa y los propios pacientes y personas que no tienen COVID pero que están muy asustadas, quieren saber cómo me doy cuenta que el COVID me está llevando a un estado de una afección obsesivo-compulsivo, una tendencia hacia una actitud obsesiva compulsiva. En ese caso, ¿qué tipo de síntomas, de conducta, de cosas me pueden indicar que me estoy yendo hacia la compulsión ya por toda esta amenaza que está alrededor de mi casa, alrededor de mi trabajo, y más si estoy en confinamiento? Ok, muy buena pregunta. Sucede en estos casos, ¿qué pasa? Que la persona comienza obsesivamente a hacer cosas. A lavarse la mano, por ejemplo, aún saliendo del baño, que la gente lo puede identificar, bueno, mira, doctora, como que ya hay que poner atención a esta persona que se está comportando raro, hay que llamar a la doctora Vélez rápido, está comportando raro. No, realmente no, porque a tal... se lleva a, bueno, llevar a consulta para concientización y todo es muy bueno, pero lo que es la obsesión compulsión en estos tiempos, podemos ser un poquito. Lo malo es que suceda de una manera que nos volvamos y nos tornamos disfuncional en el diario de vida. Exacto. Porque es bueno mantener la higiene. Ahora, cuando vemos que las manos se nos están pelando, cuando vemos que eso está afectando a la familia, cómo la persona está actuando y que eso de alguna manera está frenando la fluidez en las relaciones intrafamiliares. ¿Cambia el temperamento también, doctora? ¿Se pone agresivo, el compulsivo?
El obsesivo compulsivo, además, bueno, lo que la gente recuerda, licenciada, como el obsesivo compulsivo, son los típicos casos de personas que se lavan la mano sin haber COVID, por ejemplo, 150 veces al día. Una compulsión que ilógica. Pero además el temperamento le cambia, se pone agresivo, comienzan a pelear con los familiares. En la compulsión. Sí, pueden desarrollar eso, pero también porque ellos tienen ese desorden psicosomático, los lleva, ellos en su mundo creen que eso es lo que debe ser y por lo tanto defienden esa práctica. Por ahí, por eso que puede suceder, pueden surgir relaciones conflictivas, muchas diferencias y sufren mucho. El obsesivo compulsivo sufre mucho porque ve, al inicio puede ser que no lo vea, pero eventualmente comienza a ver que realmente su condición psicosomática está afectando a la relación familiar. ¿La compulsión lo lleva a una búsqueda compulsiva de información negativa también? ¿Pudiera ser? Ahí hay que tener atención, o eso no suele darse mucho en el obsesivo compulsivo. Tiene que, claro que sí. De la mejor manera, lo que hace el obsesivo compulsivo es defender su trastorno. Porque en sí ellos no ven que ellos están haciendo algo mal. Para ellos es algo normal. Bien, en el caso de la ansiedad generalizada, la segunda pregunta, a diferencia de cuando, todos estamos un poquito ansiosos, doctora, todos. Sí. Y eso es normal, yo creo que usted lo esperaba y todos lo esperábamos. Pero cuando ya se cae en un cuadro de ansiedad generalizada, ¿qué síntomas le dan a usted una indicación o le pueden dar a las madres que tienen adolescentes en la casa o familiares que tienen pacientes o personas que están muy preocupadas, sobre todo los que pasan de cierta edad, que veo que son, y los que tienen comorbilidad, son los que yo noto que están más inquietos porque ven que pacientes con esa característica mueren, no se recuperan tan rápido, un cuadro de ansiedad generalizada, ¿por dónde anda más o menos? ¿Cómo nos damos cuenta que ya hay que buscar por lo menos asesoría telefónica? Qué bueno que tú haces la pregunta, porque la verdad, tú te acercas a cualquier persona y tú le puedes preguntar a personas que han vivido años con ansiedad y tú le preguntas, ¿tú sabes lo que es la ansiedad? ¿Cómo se produce? Y no saben. No saben y tienen ese cuadro hace tiempo. Sí, la ansiedad es una sobreactivación de lo que llamamos el cerebro reptil, ¿ok? La persona tiene un exceso de cortisol y adrenalina en el torrente sanguíneo. Por eso la respiración se pone como si estuvieras ahogándote, el corazón late más fuerte, sudor en las manos. Esto es una manifestación del cortisol. Entonces, tú debes de pensar, lo que tengo que hacer es calmarme. Una vez tú sientas toda esta energía que crece dentro de ti, lo primero que debes hacer es eso, calmar. Por eso es por lo que sirve la meditación y practicar la conciencia plena, llevar a la práctica el estar presente en el aquí y ahora. Porque muchas veces te quedas dando vuelta en ese estado y no te das cuenta de que eso es eso, simplemente un estado emocional. Entonces, lo que recomendamos es calmar el cerebro reptil. Cuando se calme, puede estar en el presente. Cuando estamos en cuarentena, se exacerban los conflictos, los pleitos, los problemas. Entonces, si yo voy a pelear y yo veo que estoy en reptil, estoy en ese momento, en este estado del sistema autónomo, lo que debo hacer es practicar la estrategia sumisiva, aislarme. Voy a un lugar, me alejo, doy un pasito atrás frente al conflicto y voy a un lugar, me siento tranquila y pienso, esta es mi responsabilidad porque nadie tiene la culpa de que yo me maneje de esta manera. Entonces, la conducta verbal es mucho más poderoso que la verbal. Por eso si en casa, por ejemplo, en familia, papá y mamá están tranquilos, los niños van a estar también. Entonces, te mencioné el cerebro reptil. Ahora siento que debo explicarte un poquito y entregarte algunas recomendaciones en el proceso. Tenemos 3 cerebros funcionando en la cabeza, ¿ok? Cuando conoces cómo funcionan algunas partes de tu cerebro, puedes aprender a dirigir tu atención a ciertas áreas, logrando no solo que se active un área específico, también que puedas integrarlas para trabajar juntas a otras. Puedes lograr incluso cambiar su función y su estructura si aprendes cómo está estructurado tu cerebro. Por ejemplo,
Si estás en el trabajo, en la universidad, en el hospital, caminando en la calle o en casa y te sientes amenazado de alguna manera por lo que está pasando, entonces el cerebro reptil se involucra para crear este estado de reactividad. El cerebro reptil es el cerebro de la sobrevivencia. Lo localizamos en el cerebro, en el tallo cerebral, ¿ok? Entonces, solo reacciona, se activa y nos permite tener recursos para salvarnos la vida. Por eso el cerebro reptil no reconoce cuando un peligro viene de fuera o en forma de pensamiento de nuestra comunicación interior. Simplemente responde ante un miedo y se activa. Entonces, adicionalmente al cerebro reptil tenemos el cerebro emocional, que lo podemos localizar en el cerebro, en el sistema límbico. El cerebro emocional es una región del cerebro, ¿verdad?, que trabaja y que trabaja con las emociones. El cerebro reptil trabaja con el sistema límbico para motivarnos. Es como un timón, ¿okay?, de nuestra conducta, el que nos guía. Esta área límbica también es la parte que aprecia los significados de las cosas, si significan mucho para nosotros, si son buenas o malas. Entonces, de alguna manera la memoria está dividida y conectada a través del área límbica con el hipocampo o con la región de la amígdala. Por encima de eso también tienes la experiencia del apego que tenemos como mamíferos, donde nos conectamos con nuestros significantes cuidadores para que nos protejan, ¿verdad? Entonces, la corteza básicamente está haciendo mapas constantes de nuestro mundo externo y recoge las señales por medio de la neurocepción que la mencioné ahorita. Cuando los ojos se activan, ¿verdad?, la corteza occipital en el lóbulo temporal, con la manera como mapeamos los sonidos, la corteza frontal, conocida como la corteza de asociación, se ocupa de hacer las asociaciones entre los pensamientos. Entonces, cuando no estás integrado, puede haber caos. En inglés decimos flip your lid, se te quita la tapa. Así que en vez de vivir en armonía dentro de ti mismo, en armonía en conexión con otros, literalmente te vuelve caótico, con arrebatos, rígido y todo esto es que hay un set de estudios nuevos llamados estudios de conectomes que nos enseñan cómo las áreas del cerebro están diferenciadas y pueden volver a conectarse. Conocer las diferentes... ¿Sí, dime? Sí. ¿Me quiere decir algo? No, doctora, bien. No, termíneme esa parte que va interesante. Tenía una pregunta ya casi de cierre que me han hecho algunos, pero termíneme esa parte que me parece que... Bueno, lo que queremos es hacer que el cerebro sea más integrador, ¿ok? Sí. Que el camino sea a mayor bienestar. Sí. Y ya sea en tu trabajo o en casa, tú puedas integrar mayor bienestar. Para calmar... Primero, ¿por qué menciono el cerebro reptil? Porque para calmar el cuerpo, primero hay que desactivar el cerebro reptil. Cuando tú estás sobreactivado, cuando estás trabajando en este estado emocional, que estás rígido, que estás reactivo, lo que quieres es calmar el cuerpo, conectarte con tu cuerpo a través de diferentes regiones. Entonces, lo que estas diferentes partes del cerebro pueden hacer para que veas cómo puedes cambiar la forma que funciona tu cerebro. Entonces, el reptil se activa es para salvar vida, pero para calmar debemos de calmar, para pensar, para que la parte ejecutiva conecte, debemos de calmar el reptil y entonces actuar. Bien, excelente. Bueno, yo creo que quienes querían una explicación sobre todo lo que es el manejo adecuado desde el punto de vista emocional y de cómo internamente se puede ir, se va dando todo este proceso con el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el tema de la obsesión, el obsesivo compulsivo, que es una tendencia típica de este tipo de situaciones. Tiene ahí toda una serie de informaciones de importancia que le pueden ayudar a manejar estos casos en sus casas. Yo quisiera, licenciada Vélez, así como a manera de cierre, que usted me le haga las recomendaciones generales. Ya en esta etapa de la pandemia, aparentemente hemos llegado al punto crítico, el número de casos está por encima de 1,000 casos al día. Bueno, se están haciendo más pruebas, pero también uno se está dando cuenta de que no es solamente el número de pruebas, no es solamente que se están detectando más casos, sino que hay un incremento porque ya mucha gente cercana a nosotros está teniendo COVID. Yo, por ejemplo, la primera semana, doctor, entrevisté muchísima gente.
pero en las últimas 2 semanas, prácticamente un porcentaje alto de los políticos que yo entrevisté tienen COVID. Sí. Tienen COVID, un porcentaje alto. Tiene COVID Onabel, el hijo de Amable, tiene COVID Amable, tiene COVID Robert de la Cruz, que estuvo aquí, el candidato a senador, tiene COVID también Villegas, que sí, tiene el COVID Villegas también. O sea, personas, ahora el número de pacientes, el número de gente licenciada con COVID cercana, uno ha notado que se ha incrementado. O sea, no es solamente que subió el número de pruebas, es que en general también hay un número mayor. Entonces, con todo esto, esas recomendaciones suyas ante esta situación, cuando estamos llegando al tope de la pandemia. Sí, claro, Fernando. Importantísimo es, por ejemplo, yo cuando tengo mis encuentros con los médicos de emergencia, lo que les digo mucho es, así como ustedes han entrenado para atender emergencia, también tenemos que entrenar la mente para regular y sincronizar esta mente que está perdida, sincronizarla con el presente, ¿ok? Entonces, es un llamado a encontrar un refugio interno de calma en medio de esta tormenta, es calmar el cuerpo. Todos estos síntomas que estamos teniendo es normal. Quiero como llevar este mensaje de que es normal frente a esta situación anormal de sentirnos así. Entonces es asumir una actitud nueva frente al COVID, porque nosotros no vamos a volver a una normalidad como la que antes teníamos. Vamos a pasar a una normalidad nueva y de la mejor manera que podamos adaptarnos. El ser humano es un ser, es un mamífero, esencialmente, que se adapta a las situaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de vida. Es buscar orientación, apoyo emocional, apoyo psicológico, para que conocer y aprender e integrar en su nuevo estilo de vida estrategias y técnicas que puedan ayudarlos a regularse emocionalmente. Yo les digo a mis pacientes, a todos, ustedes tienen todos sus recursos, ustedes no necesitan ni llevarlo en un maletín, lo llevan en su cuerpo. Es aprender a conectar con el cuerpo y aprender adentro de situaciones de crisis calmarse. ¿Okay? Eso es muy importante. Sentir miedo, sentimos miedo. Es normal, es tan normal como estar tranquilo. El miedo es una emoción propia de uno, nos dice un mensaje. Entonces, incluso invitar al miedo a ser, porque es un invitado, llega para decirnos algo, escuchar qué nos está diciendo. Y de alguna manera, en inglés existe la palabra embrace with compassion, de una manera compasiva con uno mismo, aceptar la situación en la cual uno está, embrace it, abrazarla con amor, con compasión y trabajarlo. Sentirse desapegado de la realidad también es algo muy normal, ¿ok? Sentirse enfadado, tristeza es también igual como sentirse también anestesiado, sentir que no puedes más, que te sientes vulnerable, sentirte desanimado, todos esos son sentimientos normales. Entonces son respuestas normales del cuerpo ante situaciones de este tipo. Hay respuestas o formas de afrontar esta crisis. Entonces, buscar esas formas y trabajarlas para buscar un mejor bienestar y recordar que esto no es permanente. Va a llegar un momento que esto va a acabar, que vamos a pasar página con esto. Por lo tanto, esto también, esta pandemia va a pasar. Quiero compartir el mensaje que me mandaron aquí. Pueden hacer el apoyo emocional, ¿verdad? Pueden visitar la página web www.centromedica.cana.com, hacer sus citas ahí. El horario disponible mío son los martes y jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También el Centro Médico Punta Cana les brinda el teléfono de WhatsApp. Por ahí también pueden realizar su cita. 809-552-1506. Mucha conexión. Hablamos de corregulación. Uno se corregula, es muy necesario corregularse con otros, con las personas cercanas de uno. El contacto, eso es algo que no le abordé, pero es muy importante, que la pandemia ha sido algo paradójico para el sistema nervioso, porque el sistema nervioso humano ha evolucionado con el contacto humano con otros.
Fíjate cómo desde que uno nace, mamá carga a su bebé con la mirada, ayuda a corregularlo. Entonces, esas primeras experiencias son lo que son esa base neurobiológica, la plataforma del sistema donde se asientan todas las experiencias. La corregulación con otro es importante. Por eso también otra recomendación es que aumentar los contactos vía WhatsApp, videollamadas con las personas significativas. Fíjate cómo ya nosotros ahora estamos visitando a los abuelitos desde la calle. No está ese abrazo, pero de la mejor manera. Regularnos en frente con la videocámara, cuidar nuestras expresiones faciales, nuestra entonación de voz, todo eso emite mensajes. Y para nuestras personas significativas que están vulnerables frente a esta situación de pandemia, de la mejor manera acercarnos a ella usando los recursos que tenemos, los recursos digitales, Bien, ahora, todo eso. Bien, excelente, bien. Excelente. Bueno, bien claro toda esa, digamos que autorregulación y ese manejo emocional en lo personal para también impactar, influir en nuestros familiares y seres queridos. Otra cosa que quiero agregar, Fernando, es poniendo atención a nuestro valioso equipo humano, médicos, enfermeras, tienen que cuidarse. El autocuido es muy importante. El autocuido ya no es un lujo. El autocuido es una obligación, podemos cambiar, por ejemplo, la circunstancia, no podemos cambiar esta circunstancia que nos toca atravesar, pero siempre podemos decidir la actitud con la que vamos a vivir. Correcto. ¿Ok? Correcto. Dar la situación, ser resilientes y adaptarnos a la situación y utilizar los recursos que tenemos. Potenciar los pensamientos que te traen tranquilidad. ¿Qué significa potenciar? Bueno, traerlos continuamente a tu pensar. Esos pensamientos que te pueden reducir la ansiedad, ¿ok? Uh-huh. Son los pensamientos que te van a traer tranquilidad. Cuando la mente se pierde en interpretaciones negativas o en anticipaciones catastróficas de futuro, intenta traer al presente, a la función que estás realizando. Céntrate en esa función e intenta realizar lo mejor que puedas en ese momento. Excelente. Dedica energía que conlleva la queja para algo que te haga sentir mejor, hacer pausas de descanso, que te reseteen el cuerpo, la energía del cuerpo, desconectarse de las noticias y hacer cosas que quizás años atrás hacías y has dejado de hacer. A ver, retomar un poquito lo que hacías cuando joven que te hacían sentir bien. Leer o escuchar música, ver una película, ser creativo. A las mamás en casa, sean creativas. Tengo, por ejemplo, casos de madres profesionales, incluso madres solteras, que tienen que hacer todo lo de la casa, también cumplir con un horario empresarial frente a la empresa donde están trabajando con muchos empleados por debajo de ellos que tienen que guiar y hemos trabajado programas de ser creativos en casa, de tener momentos de juegos, momentos de calidad con sus hijos, de que si hay que, por ejemplo, disfrazarse y hacer un juego de la escondida, todo eso, darle calidad de vida a los niños. Porque eso también es importante y crea un ambiente de relajación también en la familia, licenciada. Bueno, excelente, tenemos que irnos al corte ya, licenciada, de verdad. Muchísimas gracias. A usted. Gracias por invitarme. Quiero también darle las gracias, aquí tengo el nombre, a Kairi y Willy Gómez, el doctor José Natalio Redondo, todo el equipo de emergencia de los hospitales. La verdad que muchísimas gracias y gracias a ti, Fernando, por invitarme. Siempre, doctora, nosotros quisiéramos seguir conversando con usted. Vamos a hacer contacto nuevamente para profundizar en varios de los temas que han sido esbozados hoy en este segmento de salud que nos trae
el Centro Médico Punta Cana. Muchísimas gracias a la doctora licenciada Ivonne Vélez. Regresamos en breve. Gracias. Oye, ¿te enteraste? La revuelta de la mañana. Todas las noticias, actualidad y variedad a un clic de distancia. Ahora el líder en información del este, Bávaro News, te ofrece su nuevo y moderno portal www.bavaronews.com. Entérate de todo lo que pasa minuto a minuto con